Cuando muramos, no preocuparemos por el dinero ni por las posesiones. Preocuparemos por las almas perdidas. Jesús, en su enseñanza a los fariseos, explicó que cada alma es importante para Él y para el Padre. En su enseñanza a los discípulos, Jesús explicó que debemos considerarnos como administradores y que todo lo que tenemos simplemente nos ha sido confiado. Cuando los fariseos se burlaron de su enseñanza, entonces Jesús les contó la historia del hombre rico y Lázaro. Después de su muerte, el hombre rico se dio cuenta inmediatamente de lo que importaba a la luz de la eternidad. Pero su oportunidad de responder a la verdad personalmente e invertir en las almas de las personas en su vida ya había pasado. La aplicación sencilla es esta. Cuando los creyentes celebran el Día de los Muertos y Halloween, aceptan las mentiras de Satanás sobre el destino de los difuntos, tienen comunión con los demonios y provocan al Señor. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 16, versículo 14. Dice, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. ¿Qué oyeron los fariseos? Bueno, en su discurso a los discípulos, Jesús señaló que debemos utilizar todo lo que tenemos, tiempo, talentos, recursos que Dios nos da, como una forma de invertir en las almas de las personas que nos rodean. Concluyó con estas palabras en versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Siempre estaremos al servicio de alguien o algo. ¿Qué significa servir las riquezas? Bueno, servir a las riquezas significa que el dinero y lo que compra con él es tu motivación y objetivo en la vida. Servir a Dios significa que su amor es tu motivación y agradarlo es tu objetivo. Los fariseos que eran amantes del dinero. Entonces, ¿por qué los fariseos burlaban de Jesús? Y era porque ellos amaban el dinero. Su respuesta al Señor nos demuestra un principio muy importante. A quién o a qué servimos revela a quién o a qué amamos realmente. Mucha gente dirá, no amo el dinero porque no lo tengo. En realidad es posible amar y servir al dinero sin tener mucho. Si ganar dinero es tu objetivo en la vida, entonces amas y sirves al dinero. Entonces, ¿cómo puedo ganar dinero sin servirlo? Si te consideras un administrador del tiempo, talentos y dinero que el Señor te confía, e inviertes fielmente estos recursos en las almas de las personas que te rodean, entonces estás sirviendo a Jesús en lugar del dinero. Puesto que el servicio y el amor van de la mano, servir a Jesús demuestra amarlo. ¿Cómo respondió Jesús a los fariseos? Y Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones.
porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Los fariseos se burlaron del Señor como una manera de justificarse ante los hombres. Pero Dios conocía sus corazones. Cuando miró sus corazones, ¿qué vio? Dice en Mateo 15, 19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Jesús conocía el corazón de los fariseos, así como conoce el nuestro. La diferencia entre los fariseos, por un lado, y los recaudadores de impuestos y pecadores era que los fariseos se justificaban a sí mismos y como resultado, rechazaban la justificación por la fe. Recuerda este principio. No puede ser acreditado la perfecta justicia de Jesucristo mediante la fe y al mismo tiempo tratar de establecer tu propia justicia mediante buenas obras. O es la justicia de Cristo o es tu propia justicia. El apóstol Pablo explicó a los creyentes en Roma diciendo, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley o principio. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Los fariseos intentaron salvarse por medio de obras en lugar de por la fe. Dice el apóstol Pablo otra vez a los romanos, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? Todos. Todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios y como resultado merecemos la separación eterna de Él porque Él es santo, infinitamente santo y justo. Pero Dios fue motivado por su propio amor hacia nosotros, para satisfacer su propia justicia, para que pudiéramos ser salvos por su favor inmerecido, que es su gracia. Debido a que todos estamos destituidos o no alcanzamos su gloria, ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo mediante buenas obras. Es la razón que dice no hay distinción, justo después de decir, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Todos son pecadores. Por eso el Hijo eterno de Dios se hizo hombre. Vivió una vida sin pecado, lo que lo calificó para ser nuestro Salvador, y murió en una cruz por los pecados de todo el mundo. La realidad es que nosotros necesitamos una justicia que no poseemos y que no podemos alcanzar por medio de nuestras buenas obras. Dice que nosotros no alcanzamos la gloria de Dios y el contexto de Romanos 3 es justicia. Por eso el justo Jesucristo murió por los injustos, nosotros, para poder llevarnos a Dios, como dice en 1 de Pedro. Y como lo pagó todo en la cruz, ¿cuánto queda por pagar nosotros? Nada.
Y es por esta razón que el Padre ofrece justificarnos, como dice en Romanos 3:24, gratuitamente por su gracia. Cuando nosotros simplemente ponemos nuestra fe en su Hijo, Jesucristo. Así, en el gran intercambio, Jesús recibió todos nuestros pecados en la cruz. Y Él ofrece acreditarnos su justicia. Acreditarnos una justicia que realmente nosotros no somos justos como Él es justo, porque somos pecadores pues. Pero Él quiere acreditarnos su justicia para que cuando vea al creyente, en vez de ver nuestros propios méritos, puede ver el perfecto Hijo suyo, Jesucristo, y su perfecta justicia, que nos fue acreditada cuando pusimos nuestra fe en Él solamente. Observe lo que el apóstol Pablo escribió a los filipenses en Filipenses 3, 8 al 9. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. No fue fácil para Pablo llegar al punto de considerar su propia justicia como basura. Pero todos tenemos que llegar a ese punto. Todos tenemos que llegar al momento en que reconocemos que no podemos alcanzar a la perfecta justicia de Dios por nuestros méritos o nuestros esfuerzos, sino que podemos recibir su justicia como un regalo gratuito. Como dice en Romanos 3:24, gratuitamente por su gracia, solamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque Él fue el que ha provisto la propiciación, que es de satisfacer algún requerimiento. En este caso, lo que requería la perfecta justicia de Dios, pagó Jesús con su muerte en la cruz para darnos la salvación. Para cambiar de pensamiento, el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse cara a cara con la gloria cegadora de Cristo resucitado en el camino a Damasco. Y yo creo que cuando el cristiano realmente entiende la perfecta santidad de Dios y los estándares de su justicia, reconoce que no ha alcanzado esta justicia. Reconoce que solamente puede recibirla mediante la fe en Jesús. Y dice, Señor, no puedo confiar en mí ni en mis obras. Solamente puedo confiar en ti y la suficiencia de tu muerte sustitutiva para mí en la cruz. El pueblo de Dios dijo, ¿aún te aferras a tu propia justicia? ¿O has recibido la acreditación de la justicia perfecta de Jesús solo por medio de la fe en Él? La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en Él. ¿A qué se refiere la ley y los profetas? Bueno, la ley y los profetas se refiere al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se completó con Malaquías. Luego Israel vivió 400 años de silencio profético hasta el ministerio de Juan el Bautista, quien fue el precursor del Señor Jesús. Juan predicó la buena noticia del reino de Dios diciendo, el reino de Dios se ha acercado. El pueblo de Israel solo tenía que aceptar a Jesús como su Dios y Mesías, y Él establecería el reino tan esperado. Pero los fariseos estaban tratando de entrar a la fuerza en el reino de Dios, lo cual, por supuesto, es imposible. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Bueno, los fariseos
no solo no fueron justificados por la ley, ya que nadie es justificado por las obras de la ley, según Romanos 3, 19 y 20, sino que también, además, violaron la ley. ¿Por qué Jesús utilizó el divorcio y el nuevo matrimonio como un ejemplo del problema de los fariseos con la ley? Bueno, porque los fariseos violaron la ley al decir que un esposo podía divorciarse de su esposa por casi cualquier motivo. Más tarde, ellos hicieron directamente esta pregunta a Jesús en Mateo 19, 3 al 6. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Para nosotros la respuesta es obvia. Por supuesto que no. No puede divorciarse por cualquier motivo. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Pero realmente tuvo raíz en su forma de interpretación de la ley. Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. En lugar de responder directamente a la pregunta de ¿cuándo es lícito divorciarse?, Jesús les recordó que Dios creó el matrimonio para ser la unión permanente de un hombre y una mujer. Ellos le dijeron, ellos querían todavía la respuesta a su pregunta acerca del divorcio. Entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. En otras palabras, el divorcio nunca fue parte del diseño de Dios. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. El divorcio solo es admisible en casos de infidelidad, pero incluso en esos casos solo se permite, no se ordena. Tal vez Jesús también destacó la correcta interpretación de la ley sobre este tema, porque el matrimonio es tan profundamente importante para él. Hermanos, yo estoy plenamente convencido de que el futuro de esta iglesia estará determinado por la salud de sus matrimonios. Para los casados, yo sé que esto parece tal vez una carga grande. Pero yo estoy seguro de que es de suma importancia en el plan de Dios para la iglesia local, cuando vemos en Efesios la aplicación que Dios da para la llenura del Espíritu Santo, la primera cosa que menciona es matrimonio. A continuación, el Señor contó a los fariseos una historia que ahora es famosa. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Pobrecito. A diferencia de todas las parábolas de Jesús, esta historia incluye nombres personales, lo que indica que probablemente fue una narración histórica. Es decir, que probablemente realmente sucedió estos eventos en la realidad. No solamente es una historia para estimular un entendimiento de un principio, sino realmente sucedió. En este punto de la historia, ¿qué habría asumido la mayoría de la gente de la sociedad judía sobre los dos personajes principales? La mayoría de la gente en la sociedad judía habría asumido que el hombre rico era justo y que Lázaro era un pecador.
El hombre rico disfrutaba de prosperidad, pero eso no significaba que fuera justo. Lázaro sufría enfermedades y pobreza, pero eso no significaba que fuera más pecador que el hombre rico. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. ¿Por qué los ángeles llevaron al pobre al seno de Abraham en Hades en lugar de llevarlo al cielo? Antes de la ascensión de Jesucristo, todas las almas creyentes e incrédulos iban al Hades, que en hebreo se llama Seol. Si estás leyendo en el Antiguo Testamento acerca de Seol, hace referencia al mismo lugar. El Hades o Seol probablemente se encuentra en el núcleo de la tierra. El paraíso se encontraba anteriormente en un lado de este lugar que se llama Hades. Cuando Jesús ascendió al cielo, trasladó a los creyentes y al paraíso con ellos del Hades al cielo. Tú dices, ¿hay algún respaldo de la Biblia para esta interpretación? Sí, en Efesios 4:8 dice, por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Ahora, cuando Jesús ascendió a lo alto, guió a la hueste de cautivos, ¿ya? Un gran número de cautivos consigo a lo alto, al cielo. Entonces, estos cautivos eran los creyentes del Antiguo Testamento que residían en paraíso en un lado de Hades. Estos son creyentes de todas las épocas cuyas almas residían en el lado del paraíso del Hades. Con ellos, Jesús trasladó el paraíso mismo al cielo. Y esa es la razón que leemos que el apóstol Pablo dijo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? Bueno, en la Biblia el primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es el espacio exterior y tercer cielo es el trono de Dios. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Entonces, cuando el apóstol Pablo fue arrebatado al cielo, a la presencia de Dios, él vio paraíso en tal lugar. Por el hecho ya sabemos que paraíso ya no existe en Hades, ahora está en el cielo. Pero solamente esto, según lo que vemos en Efesios capítulo 3 o en Efesios capítulo 4, era después de la ascensión de Jesucristo. Podríamos decir que Pablo experimentó su propio mini rapto. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, que ahora es sinónimo de paraíso. Y como resultado, hoy, cuando los creyentes mueren, sus almas están inmediatamente ausentes del cuerpo y presentes con el Señor en el cielo. Dice en 2 Corintios mismo, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Debido a que el hombre rico y Lázaro murieron antes de la ascensión de Jesucristo, el alma de Lázaro fue llevado por ángeles al lado del paraíso del Hades en vez del cielo, porque aún todavía no iban al cielo. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. El contraste entre los dos destinos del hombre rico y Lázaro me recuerda la conclusión de Asaf en los Salmos. Leemos en Salmo 73, dice en versículos 1 a 3, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí,
Mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pies. Hermanos, si Asaf pudo casi resbalarse, ¿creen que no podemos nosotros también resbalarnos? Solamente para recordarles, nosotros todos, si estamos al pie, es por la gracia y poder de Dios. Nosotros debemos siempre dependernos de Él y su gracia y su poder, porque nosotros no somos suficientes. Pero dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Más tarde, él continuó diciendo, cuando pensaba, tratando de entender eso, entonces, había muchos versículos en que él explica toda su frustración con ver a los malos, a los impíos, prosperar. Y él dice, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Asaf se enojó al ver la prosperidad de los impíos hasta que pensó en su fin. Lázaro fácilmente podría haber estado igual de enojado por el hecho de que el hombre rico viviera una vida tan cómoda, a pesar de no creer en la palabra de Dios. Pero no hay comparación en duración entre nuestras cortas vidas en la tierra y la eternidad. Cuando Asaf consideró el fin de los arrogantes y los malvados, ya no los envidió. De la misma manera, Lázaro no tenía ninguna razón para envidiar al hombre rico. ¿Cómo se aplica esto a ti y a mí? Deberíamos cambiar nuestros valores de lo temporal a lo eterno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Ahora, esto contesta a la pregunta, ¿reconoceremos a las personas en el cielo? Ciertamente que sí. Incluso en el cielo probablemente reconoceremos a personas que antes ni siquiera conocíamos, probablemente debido a una mayor intuición espiritual. Es muy probable que el rico nunca había conocido a Abraham, a menos que tal vez estos eventos sucedieron en el día justo después de la muerte de Abraham. Pero yo creo que esto es improbable. Entonces hay una indicación de que habrá un momento, nosotros cuando llegamos al cielo, incluso ya vamos a tener una mayor intuición espiritual para conocer a las personas. Observe también que las almas de los difuntos están conscientes. Algunas sectas enseñan que el alma humana se duerme y permanece inconsciente hasta la resurrección. Para que la gente dice, sí, vamos a morir y dormir. Y de ahí despertamos en el día de juicio. Hermanos, este no es lo que enseña la Biblia. El hombre rico y Lázaro, solamente, por ejemplo, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis todo este último año. ¿Y cuántas almas vemos conscientes en el cielo? Lo que duerme es el cuerpo, pero no el alma. El hombre rico y Lázaro refutan rotundamente esa doctrina, por lo que dicen los de las sectas dicen que la historia del rico y Lázaro es una parábola construida sobre metáforas. Incluso hasta que a veces culpan como mitología. Pero hermanos, las parábolas de Jesús eran historias de la vida cotidiana. En otras palabras, aunque si el hombre rico y Lázaro sea una parábola,
presenta la conciencia del alma humana después de la muerte como un hecho básico de la realidad. Un hecho básico de la realidad. Es una creencia muy simple de la fe cristiana que al morir el alma es consciente o en el cielo o en el infierno. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Ahora, ¿cuál era el punto de Abraham? Wiersbe expresa este sentimiento bien diciendo: había determinado su propio destino al dejar a Dios fuera de su vida, y ahora ni su carácter ni su destino podían cambiar. Lázaro no podía abandonar su lugar de comodidad y hacer siquiera una breve visita al lugar de tormentos. Vemos al destino del hombre permanente. Para los creyentes en Jesucristo el sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. Para los incrédulos la comodidad es temporal, pero el sufrimiento es eterno. El apóstol Pablo dijo: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. No puede comparar el sufrimiento del presente con la gloria eterna. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, hablando de nuestro enfoque o pensamiento, no enfocándonos en cosas simplemente temporales y visibles, sino pensando en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La presencia de Jesucristo en el cielo, las recompensas que recibiremos en el tribunal de Cristo, de reinar con Él para la eternidad, son cosas que no podemos ver, pero son ciertas. Las pasiones del mundo son transitorios también. Los deleites del Señor son eternos. 1 de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. ¿Cuál prefieres? ¿Las pasiones temporales o los deleites a su diestra para siempre? Además de todo esto, siguió hablando Abraham al rico: hay un gran abismo puesto entre nosotros y usted, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Este versículo nos cuenta un poco sobre la geografía del Hades. El paraíso y los tormentos estaban separados por un gran abismo. Hoy lo único que queda es el lugar de los tormentos, ya que el paraíso ha sido trasladado al cielo. Entonces él dijo, el rico: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Después de la muerte, todos los hombres comprenderán los valores eternos. Si el hombre rico es un indicio de lo que la mayoría de las personas pensarán cuando lleguen al infierno, de repente se preocuparán por las almas perdidas. El hombre rico de repente se dio cuenta de la condición espiritual de sus hermanos. Y de repente valoró su destino eterno más que cualquier otra cosa. Él no dijo: tengo una casa y necesito que alguien
hace unos arreglos. Él no estaba preocupado por sus terrenos o campo, estaba preocupado por almas. A diferencia del hombre rico, nosotros ya reconocemos lo que importa a la luz de la eternidad: Jesucristo, la palabra de Dios y las almas de las personas. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. ¿A qué se refiere a Moisés y a los profetas? Bueno, Moisés y los profetas y la ley y los profetas son términos sinónimos que se refieren al Antiguo Testamento. Porque los primeros 5 libros son la ley, pero también eran escritos por Moisés. Y los profetas es todo lo demás en el Antiguo Testamento. Abraham estaba diciendo que los hermanos del hombre rico tuvieron la oportunidad de responder a la verdad de la palabra de Dios. La ley contenía todo lo necesario para que los hermanos del hombre rico conocieran al único Dios verdadero y su promesa de redención. Al igual que Abraham, ellos tuvieron la oportunidad de ser justificados por la fe en el Señor, como dice en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Es el mismo gran intercambio, pero antes de la cruz. Tuvo Abraham que confiar en la persona y promesa del Señor, y el Señor, dice, lo reconoció. Es decir, Él dijo: tú no eres justo, pero confías en mí, por lo que yo te acreditaré mi justicia. Y lo mismo necesitamos que sucede con nosotros. Abraham habló cara a cara con la palabra eterna del Señor y puso su fe en la promesa del Señor. Estaba eminentemente calificado para decirle al hombre rico que la palabra escrita de Dios era revelación suficiente para que sus hermanos creyeran y por lo tanto evitaran la condenación eterna. Y el rico contestó: no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. El hombre rico pensó que el problema era la falta de revelación, pero el verdadero problema era el corazón humano. Muchas veces dicen: con solamente una estrategia apologética mejor, podría alcanzar a tal persona. Tal vez. Pero muchas personas ya han decidido en sus corazones que no quieren responder a la revelación divina, que ya vean en la creación misma, en la conciencia humana, y después con la palabra escrita de Dios. Algunas personas llegaron a creer en Jesús como el Mesías como resultado de sus milagros, pero la mayoría de la población del primer siglo de Israel no lo hizo. Su respuesta a Jesús y sus milagros en realidad reflejaba su respuesta a la palabra escrita de Dios. A veces circunstancias especiales o incluso milagros pueden preparar a una alma perdida para poner su fe en Jesucristo. Pero no pueden ser salvas sin escuchar y creer el mensaje del Evangelio. Todavía no es el milagro que salva el alma. Es la respuesta de fe al escuchar el mensaje del Evangelio. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Por eso el apóstol Pablo dijo que la fe viene de oír la palabra de Cristo, en lugar de decir la fe viene de ver milagros. Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué estimula la fe en Cristo? Escuchar la palabra de Cristo. Y por eso la única manera de saber ¿qué habrá la respuesta de alguien al mensaje del Evangelio?
es de compartirlo con él o ella. Muchas personas tú piensas, bueno, a esta persona le pasaron mucho en la vida y todavía a él no le importa la palabra de Dios. O puedes pensar, a esta persona, no sé, yo he visto alguna mala actitud hacia alguna otra cosa, ¿ya? Entonces, nunca creerá a él. Pero verá, el poder de Dios para la salvación es el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo de Dios hace entendible el mensaje del Evangelio, no toda la palabra de Dios. Y lo que estimula la fe es el mensaje del Evangelio, la palabra de Cristo. No hay que descartar a alguna alma diciendo, esa persona nunca va a creer. Hay que compartir el Evangelio. Y verá, a veces solamente estaba esperando que alguien le comparte ese mensaje salvador. ¿Cómo puede la historia del hombre rico y Lázaro afectar nuestro pensamiento de manera práctica? Refuerza nuestra percepción de valor eterno. El hombre rico no estaba preocupado por sus cosechas, campos o casa. Estaba preocupado por las almas de los demás. ¿Cómo no podemos nosotros también estar preocupados por las almas de los demás? ¿Cuánto más deberían los creyentes invertir en el bien eterno de los demás? En segundo lugar, la historia del hombre rico y Lázaro contrasta marcadamente con las tradiciones vacías del hombre, como el Día de los Muertos y Halloween. Estas dos fiestas se basan en la creencia tradicional de que a fines de octubre y principios de noviembre las almas de los difuntos regresan a este mundo en ciertas localidades. Estas fiestas contradicen las creencias más básicas del cristianismo, especialmente el destino eterno del hombre. Solo hay dos destinos posibles para la humanidad: el cielo o el infierno. No existe purgatorio, ni limbo, ni ningún otro lugar intermedio. La actividad básica del Día de Muertos es el contacto con las almas de los muertos, lo cual está fuertemente prohibido en la palabra de Dios. Levítico 20:27 dice, si hay adivino o espiritista entre ustedes, entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Un léxico define la palabra espiritista de esta manera: alguien que contacta y obtiene información de un espíritu muerto. En la ley de Moisés, el contacto con los muertos se castigaba con la muerte. Obviamente no estamos bajo la ley de Moisés, entonces no castigamos con la muerte. Pero tal vez tú digas, si no creo que los espíritus de los muertos están en el cementerio, ¿no está bien celebrar el Día de los Muertos? Hermanos, incluso si no crees que tus seres queridos fallecidos te están esperando en el cementerio, y de hecho no están, los demonios te están esperando ahí. Ustedes dicen, pastor, estás hablando muy dramáticamente. ¿Por qué dices así? La Biblia lo dice así. 1 Corintios 10, 19 al 22. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? ¿Ya? Yo puedo decir, hermanos, estoy diciendo que realmente los difuntos van a comer esa comida que siempre llevan. ¿Cómo se llama? Disculpe. ¿Cómo se llama? Colada morada. Colada morada y la otra. Pan de guagua. ¿Hay otra cosa? Es que eso también. Ese que es hecho de maíz. ¿Cómo? Bueno, todo lo demás que ustedes ya han dicho, ya. Los difuntos no van a comer esas cosas, obviamente, ¿ya? Porque ellos están o en el cielo o en el infierno, ¿ya?
sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Los que van al cementerio pensando que están dando comida a sus ancestros, están realmente dando sacrificios a los demonios. Disculpe por hablar fuerte. Pero les digo porque hay una realidad espiritual tras esta celebración, desea o no el creyente. Nosotros no determinamos la realidad espiritual, decidimos cómo vamos a responder. Esta es la pregunta para el creyente de Cristo. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. El apóstol Pablo dijo, es posible para un verdadero cristiano de aceptar una celebración así que específicamente aquí es para dioses falsos, ¿ya? En esta cultura estamos hablando de dando comida a los muertos, ¿ya? Cuando tú participas en esto, lo que tú realmente estás haciendo es participación con demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hermanos, ¿cuál deberían hacer los creyentes? Participar en la Santa Cena, que es comunión con Dios y el Señor Jesús y unos a los otros, o participar con el mundo en algo que realmente es una comunión y participación con demonios. El apóstol Pablo contrasta las dos rituales porque las dos rituales tienen realidad espiritual. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Bueno, hermanos, en el mundo antiguo los griegos y los romanos ofrecían sacrificios a dioses falsos como Aries, ¿ya? Como en realidad no existe ese falso Dios, sus sacrificios en realidad se ofrecían a los demonios. De la misma manera, tus antepasados no regresan del cielo o del infierno para disfrutar comunión contigo en el cementerio, pero los demonios sí. Los demonios reciben la adoración que se les ofrece a los seres queridos fallecidos y como resultado, ir al cementerio durante el Día de los Muertos es tener comunión con los demonios. Eso provoca a celos al Señor. Es como traicionar a Jesús. ¿Eres más fuerte que Él? ¿Eres más fuerte que Él? No. Lo mismo ocurre con Halloween, que celebra cosas que Jesús vino a derrotar. Bueno, al final, la diferencia importante entre el hombre rico y Lázaro no era su situación financiera o su salud, sino su respuesta a la palabra escrita de Dios. Uno tenía una perspectiva eterna antes de morir. El otro solo obtuvo la perspectiva eterna después de morir. Ya tenemos una perspectiva eterna con respecto a nuestro destino con el Señor. Podemos vivir en armonía con esa perspectiva eterna al permitir que el Espíritu Santo de Dios transforme nuestros valores en el presente, de modo que invirtamos en las almas de las personas que nos rodean. Al leer esta historia, tal vez durante la semana puedes ir y repasar otra vez capítulos 15 y 16 juntos, porque realmente siguen las dos juntos para ver un progreso en pensamiento de Jesucristo hablando de los valores del cielo y los valores de Dios.